Muy buen día. Continuamos con la lectura del Manual para el Maestro y hoy con el tema 14. ¿Cómo acabará el mundo? Dice, ¿puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. La ilusión del perdón completo, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada, lo cubrirá ocultando todo mal, encubriendo todo pecado y dando fin a la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpa dio lugar, pues ahora no tiene ningún propósito y desaparece. Este mundo es una ilusión donde el propósito del mundo tenía el para qué del mundo era ocultar la culpa, hacer real la culpa, ocultándola y viéndola fuera. Pero la culpa es una ilusión también. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o de que colman un deseo. El deseo de ser especial del Hijo de Dios. En este caso el del mundo. El del mundo, entonces fíjense, el origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o de que colman un deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Entonces, claro, si ya el mundo es una ilusión, es una proyección del deseo de ser especial, de ocultar la culpabilidad, entonces ya no hay proyección del mundo al estar libre de culpa. Dice, al reconocerse su inutilidad, desaparecen. Así desaparecen absolutamente todas las ilusiones. Fíjense que aquí nos habla del mundo, pero nos está dando un dato fabuloso de cómo dejar de ver las ilusiones que estamos proyectando. Nos está diciendo, date cuenta de dónde salen las ilusiones. Para colmar un deseo, para un para qué, para un propósito, para satisfacer alguna necesidad que creemos que tenemos. Entonces es bien interesante porque creemos que tenemos una necesidad, esa es una creencia. Y de allí se vuelve realidad la situación para nosotros, es decir, la experimentamos porque la proyectamos fuera de forma ilusoria. Ilusoria en el sentido de que no es una creación, no es real. Igual que se proyectó, desaparece esa proyección. Y así es el mundo. ¿Okay? Entonces dice, al reconocer la inutilidad de esa ilusión, es decir, ya no me es útil, ya no me interesa, ya me liberé de la creencia que me hacía el pensar que yo podía pasar por eso. Entonces dice, se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. El curso nos dice muchas veces, llevemos la ilusión a la verdad. Al llevarla a la verdad, la verdad no las ve. Dios no las ve. Cuando la llevamos al Espíritu Santo, que ve nuestras ilusiones, pero no se las cree, entonces desaparecen. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Hasta que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues aquí donde se le necesita. Un benévolo salvador nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Miren, si bien desde el ego fabricamos un mundo ilusorio para esconder esa culpa y ese deseo de ser especial y pensábamos que en el mundo lo tendríamos. Entonces, como todo lo que aquí se hace se le entrega al Espíritu Santo para que le dé otro propósito, entonces, ok, utilizaste el mundo para hacerte especial, para separarte y para vivir ese especialismo, ¿no? Y ese especialismo viene de una culpa, de un temor a Dios. Bueno, en fin, total, que se le entrega al Espíritu Santo el propósito del mundo y dice, ok, ya que lo utilizaste para eso, no hay problema. El propósito entonces real para llegar al mundo real. El propósito real del mundo es el que nos dice aquí. El perdón, es el hogar, ok, este es el propósito que nos da el Espíritu Santo al mundo. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. ¿Por qué es el hogar donde nace el perdón en el mundo? Porque es donde se necesita, tal como nos lo dice aquí. El perdón es una ilusión, pero es la única ilusión que nos hace deshacer las demás ilusiones.
Dice, es el hogar donde nace el perdón. Aquí nace el perdón, porque aquí es donde se necesita. Donde crece. Es decir, nos está diciendo, aquí tienes que aprender el perdón. Hacerlo crecer en ti, que se vuelva fuerte y abarcador. Es decir, sin excepciones. Porque fíjense que dice, la ilusión del perdón, nos lo dice en el primer párrafo, la ilusión del perdón completo sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada. Por eso dice, y abarcador. El perdón es todo abarcador. Aquí se le alimenta, pues aquí es donde se necesita. Un benévolo salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. El perdón trae consigo el fin del mundo. Pero no se preocupen, porque dicen, yo escucho a muchas personas, no, pero si el perdón nos lleva a deshacer el mundo y todavía que hay ilusiones que me gustan, yo no quiero deshacer el mundo. No se preocupen, porque aquí en realidad nuestra función es ser felices y a medida que vamos aplicando el perdón, vamos a vivir en el mundo real. Ya el siguiente paso, al despertar, lo da el mismo Dios con nuestro consentimiento. Así que nuestra función, por ahora, es cumplir nuestra función de ser felices. Y para ser felices es mediante el perdón, que es el perdón, es la ilusión que nosotros necesitamos para quitar todos esos bloqueos que hemos inventado hacia nuestra felicidad y que los hemos creído. Y que entonces, como los hemos creído, se han proyectado y los hemos experimentado. Entonces dice, Él trae consigo el fin del mundo. Esa es su llamada a la que los maestros de Dios responden, a la llamada del perdón, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en Él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio, mediante el juicio del perdón. Es inocencia. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre Él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Y ese es el camino, darnos cuenta de nuestros pensamientos de pecado, que creemos que somos culpables y que muchas veces no lo vemos en nosotros, pero lo vemos en el otro. Y es lo mismo, porque el otro es nosotros mismos. Dice, no será destruido ni atacado. Aquí nos dice cómo va a ser el final del mundo. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos. Bueno, y de verdad que es así. Nosotros nos imaginamos el fin del mundo y lo vemos como muy, muy lejos. Dice, ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser en efecto un objetivo a largo plazo. A mí me parece, muchas veces a mí el curso, bueno, a mí me encanta porque además me parece muy gracioso, porque nos conoce mucho. Miren cómo dice, ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos. Entonces nos pone entre comillas, cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Imagínense. Dice, parece ser en efecto un objetivo a largo plazo. Dice, nos vamos a tardar, pensamos que nos vamos a tardar en que ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. El tiempo es relativo, porque el tiempo es parte de la ilusión. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. Porque claro, en el perdón están los milagros y los milagros deshacen todas las leyes corporales, todas las leyes físicas. Pero en el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios, que es lo que llama la física cuántica como que hay saltos cuánticos, en los que se ahorra miles de años. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Claro, la expiación para sí mismo es verme a mí y ver en el otro la total inocencia, sin excluir a nadie. Entonces dice, en el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, exacto. Es decir, en el instante en que acepta que todo es inocencia, no quedará ni un solo pensamiento de pecado, porque el pecado es la culpa. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Nos vuelve a decir aquí la importancia de que nosotros tenemos que dejar de ver grados de dificultad en los milagros, dejar de ver grados de dificultad en que hay unas cosas que son perdonables y otras que no. Un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No. Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar el mundo, pero recuerda que el cielo también lo hace. Es decir, que es tu verdadera voluntad.
El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Que es el objetivo del curso, pasar del sistema del pensamiento del ego, del miedo, de la culpa y del pecado al sistema de pensamiento del amor, todo incluyente, el sistema de pensamiento de Dios. Hasta entonces, algunos fragmentos de su manera de pensar darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Vamos a escuchar esto. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo encararla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección, a estar dispuesto. La pequeña dosis de buena voluntad. Y ser coherente con esa voluntad. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. En el texto varias veces nos dice que no nos imaginamos todo el esfuerzo que nosotros hemos puesto para creernos un sistema de pensamiento que va en contra de lo que realmente nosotros somos. Pero dice, no necesitas tanto tiempo para recordar lo que tú eres y cuál es tu voluntad. Necesitas es confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, yo me puedo aprender esto. Vamos a repetirnos esto. Yo me puedo aprender el perdón. Yo puedo aprender a perdonar absolutamente todo. Yo puedo ver todo de otra manera. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. Lo repito porque esto es importante. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. Y sabemos que la podemos aprender porque tenemos un maestro que lo hizo y que nos lo está enseñando por medio de este libro que es Jesús. Dice, no juzga si es difícil o fácil. Simplemente que se puede aprender. No nos vamos a enredar porque cuando nosotros juzgamos, ay, es que esto es difícil, me va a ser difícil para mí. Ay, que esto es fácil, entonces de pronto nos perdemos de lo que tenemos que hacer. Dice, no juzga si es difícil o fácil, simplemente tienes que saber que la puedes aprender. Su maestro se la señala, y lo dice aquí con M mayúscula, el Espíritu Santo, Jesús. Y él confía en que él la enseñará y que él le enseñará cómo aprenderla. ¿Ok? Así que tranquilos que nosotros podemos aprendernos esta lección. No juzguemos si es fácil o difícil, simplemente la podemos aprender. El mundo acabará en alegría porque es un lugar triste. Eso es lo que nos dice del sueño feliz. Tenemos que darnos cuenta cuán triste es este mundo. No significa que no lo disfrutemos, porque de hecho el mundo feliz empieza en nosotros. Tenemos que ser felices aquí. Tenemos que buscar la manera de ser felices aquí, independientemente de todo lo que ocurra en el mundo y de todo lo que nos ocurra. Tenemos que aprender a ser felices aquí. Y la manera de ser felices aquí es empezando a ver la inocencia y dejar de estarnos creyendo lo que percibimos con los ojos y lo que oímos con nuestros oídos. El mundo acabará en alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podría tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién podría seguir llorando allí donde hay risa? Y entonces aquí, miren, esto es interesante, no lo pasemos por alto. ¿Quién podría seguir llorando allí donde hay risa? Esto me encanta, porque además... Bueno, yo estoy ahora muy enfocada desde hace unos años con el curso de milagros, cada vez más. Y estoy dedicada prácticamente por completo a él, cada vez que puedo y veo cómo el tiempo se me acomoda para poderlo hacer. Y cuando estaba full con el crecimiento personal, veía mucho que y yo lo uso, cuando a veces uno está triste, uno se mira en el espejo y se ríe, y esa tristeza se va. Nos convencemos de que estamos felices. Es muy bonito. Y de manera mágica, de manera milagrosa, esa interpretación que nosotros habíamos hecho de algo que nos ocurrió, la empezamos a ver de otra manera. La risa es importante. Y de hecho, todo esto comienza, como dice el curso, con un pensamiento descabellado del que el Hijo de Dios olvidó reírse. Un minúsculo pensamiento. Bueno, ustedes saben que yo todo me lo corto y tal, pero en fin, es un pensamiento del que el Hijo de Dios olvidó reírse. Y cuando olvidamos reírnos, le damos importancia, le damos valía, le damos realidad en nuestra vida. Entonces, fíjense cómo nos dice, el mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién podría seguir llorando allí donde hay risa?
Aquí nos están dando una estrategia. Ríete, ríete y estás colaborando para que tú vivas en el sueño feliz y los demás vivan en el sueño feliz. Porque además nosotros compartimos mente. Bueno, sigo. Y solo el completo perdón trae a todo esto para bendecir el mundo. Este partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. El mundo no acabará como comenzó, terminará feliz, en gozo. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Y ahora siéntate por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. Aquí nos habla de la verdadera humildad. Fíjense. Y ahora siéntate por un momento. Es que este libro es una joya. Lo pasamos así por alto, pero es que cada frase es tan potente. Miren, y ahora siéntate por un momento con verdadera humildad. Verdadera humildad es que he estado equivocado con respecto a lo que yo creía que era, con respecto a lo que creía que eran mis hermanos. Y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. O sea, cuando nos dice el curso, vas a recibir instrucciones y se nos vienen unas ideas, voy a hacer esto. Y entonces decimos, no, yo no lo voy a poder hacer, es muy difícil, es muy complicado, yo no tengo la capacidad, no sé qué. Puedes disfrazarlo de humildad, pero realmente estás siendo egocéntrico porque tú estás diciendo, Dios te dice, sí, y el que dice no es el ego. Y lo disfraza de humildad el ego. Cuidado con el sistema de pensamiento del ego. Vamos a identificarlo bien. Aquí la verdadera humildad es decir, ok, yo estaba equivocado con respecto a mí, en que yo pensaba que no podía hacer algo. Pero Dios, que sí sabe quién soy yo, me está diciendo que sí puedo hacer lo que Él me está diciendo que yo haga. Dice, no seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudio. Su programa de estudio, el programa de estudio de un curso de milagros, sí lo puedes aprender. Su palabra afirma lo contrario y su voluntad se hará. No puede ser de otra manera y da gracias de que así sea. Voy a leer la última parte que es hermosa. Convertir el infierno en el cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Y ahora, siéntate por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudio. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. Maravilloso. Bueno, bendiciones y continuamos leyendo el manual para el maestro.